las lecturas, la invitación de hoy es bastante fuerte, si ustedes se dan cuenta. Empezando por nosotros mismos, por los sacerdotes. ¿Sí? O sea, nos pegan un tirón de orejas duro, desde la primera lectura. O sea, Malaquías ya viene y dice, ustedes han hecho lo que Dios no ha pedido. Ustedes hace rato están por fuera de los cercados que les habían puesto. Ustedes se olvidaron de las órdenes que habían recibido. Ustedes se olvidaron de los compromisos. Ustedes están acomodaditos. Y las personas a las que vinieron a servirle no lo han hecho. La tarea está pendiente. Y dice, les voy a dar a ustedes sacerdotes estas advertencias. Sí, me pongo en primer lugar como sacerdote. Sacerdote ministerial, ¿no? Ordenado. Pero recordemos que todos somos sacerdotes y sacerdotisas por el bautismo. Es una de las 3 bendiciones que recibimos con nuestro bautismo como cristianos. Somos príncipes, profetas y sacerdotes. O sea, también nos llaman la atención. ¿Ve? Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Porque si ustedes no me escuchan y no se proponen de corazón hacer lo que les propongo, que cuando hablamos de que la voluntad de Dios no está en contra nuestra, está a nuestro favor siempre, y tiene unas características que nos las enseñan en la catequesis. Son 4. La voluntad de Dios es buena, perfecta, oportuna y eficaz. Y si la revisamos eso, ¿qué está diciendo la voluntad de Dios? Es buena, es decir, no te desea el mal, es para tu bien. Es perfecta, es decir, algo perfecto es algo que no tiene defectos. Es oportuna, o sea, es en el momento adecuado para ti, no en mi capricho. Y es eficaz. Hoy en día eso está de moda en las empresas. La gente tiene que ser eficaz. Y yo los veo llenando listados y chequeos y chequeos y chequeos para cumplir el requisito legal de los sistemas de control de calidad. Pues que si viene el auditor, tienen que estar todos los formatos chuleados, así esa información sea falsa. Pero tenemos que demostrar que estamos haciendo la tarea de poner chulos, no de hacer las cosas bien. ¿Ven? Y algo eficaz tiene que cumplir 2 condiciones: hacer lo que dice. ¿Ven? Es decir, tiene que ser algo coherente. Y cuando hablamos de que esa es la voluntad que a nosotros Dios nos exige, como representantes suyos acá en este planeta, entonces la tarea toda está pendiente. Bastante parte de la tarea está pendiente. Hoy en día, ¿cómo es que califican en los colegios? ¿Cuáles son las letras? ¿No? Números. Ah, ya lo cambiaron otra vez. Antes ponían aceptable, alto, regular, Insuficiente. mal, insuficiente, Deficiente. exacto. Todos eso no lo sabemos, ¿no? ¿Ven? Entonces tenemos nuestra tarea en insuficiente. Hemos aprendido a maquillar todo lo que hacemos para quedar bien, como decía el Evangelio. Sí, aprendimos a ensancharle unos adornos, que no, las filacterias de los vestidos eran unos adornos que tenían en los mantos de esto. ¿Y qué hacían? Ay, entre más grueso, el Señor era de más prestigio. ¿Sí? Entre más ancha la... ¿Ven? Y eso hemos aprendido hoy en día también.
a tener pedigrí académico, es que yo estudié en no sé dónde, yo estudié no sé cuánto, y pedigrí laboral. ¿Usted con quién cree que está hablando? ¿De cuántos años cree que yo llevo en esto? Pero a partir de eso no vivimos en coherencia, vivimos de la imagen, no de la esencia. Y el llamado acá es muy fuerte en ese sentido, de que lo que vivas sea en esencia lo que eres. No vendas imágenes falsas. Se han apartado ustedes del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han anulado la alianza que hice con la tribu sacerdotal de Leví, o sea, las alianzas antiguas. ¿Cuáles eran? A Abraham, ¿no? Te daré tantos hijos que serán incontables y poblarán la tierra. A Moisés les daré la tierra prometida, donde manan ríos de leche y miel, y habrá lo suficiente para todos. Pero hoy en día, ¿qué hemos hecho? Cogemos y cercamos un pedacito de tierra, tienen que escriturárnoslo y le decimos al hermano, esto es mío, usted aquí no puede entrar. Y se nos olvidó compartir. Se nos han olvidado los viejos acuerdos, de que sí, de que uno de esos acuerdos era darle posada al viajero, ¿cierto, mi hermano? Y lo ha vivido, que él viene de España, se vino buscando su alma, y paradójicamente le dijimos, tienes que regresar de donde viniste, porque no es lo mismo salir escapando que salir con la bendición. Y a veces nos pasa mucho eso en la vida, y no es que esté mal, es que encuentras personas que te dicen hay que hacerlo y realizarlo de esta forma, no desde una ley, porque es lo que está diciendo acá. Hemos hecho nosotros mismos como sacerdotes y guías a veces, y facilitadores y orientadores y terapeutas, que muchas personas se tropiezan, y de eso tenemos que responder. Y ahí está la cuestión. Eso implica que seamos coherentes e impecables en lo que hagamos. Dice, han aplicado la ley con parcialidad, o sea, a su acomodo, a lo que a mí me conviene. Eso mientras la gente me dé platica, yo estoy acá cómodo. Yo que voy a salir por allá a ensuciarme los zapatos. De pronto se me gastan los ornamentos. En general, ¿no? Porque también en las dependencias hoy en día ocurre lo mismo. O no hablamos de eso en las oficinas, en los despachos. La gente se supone que son servidores públicos, están al servicio de nosotros, y nosotros tenemos que rendirles pleitesía para que cumplan con su labor. Pero ellos son los que están al servicio. Y uno, doctor, y ven y así, como en las cortes francesas, ¿no? Y debería ser al contrario. Gracias por haberme elegido para servirte, hermano. Es al contrario la cosa, pero se nos olvida. ¿Ven? Y dice, así han profanado la alianza de los padres. Los padres como estos ancestros que representan Moisés, Elías, Abraham, Isaac, Jacob, como los patriarcas un poco. Y no es que el papel de la mujer sea menor, no, es que a su lado había unas mujeres que tenían carácter también. Hoy hablábamos precisamente con Rafa de María. María no era una pintada en la pared, María era una mujer de carácter. María era una mujer que cuestionaba a Jesús también. Y hablábamos particularmente del primer milagro en las bodas de Caná. ¿Sí? Que ella le dijo, Jesús se supone que hacía poco venía de su retiro en el desierto, ¿no? Como hacemos mucho, ay, es que estoy en ejercicio espiritual, anda, vengo levitando, vengo tomado por el Espíritu.
y te pregunta la gente, ¿y qué vas a hacer? No, voy a descansar, va a pasarla, ¿sí? Pero en el retiro uno dice, uy, voy a hacer y voy a no sé qué, y ¿sí? Jesús venía igualito. ¿Dónde estaba Jesús? En una boda, ¿se acuerdan? Sí. Esto ya tal vez en otros momentos lo hemos hablado, yo le compartí eso a Rafa. Ubíquense allá en ese sitio, en una boda. ¿Usted no ha ido a una boda? Sí, por eso. Imagínense en la época de Jesús, que mínimo eran 7 días. Para que se den cuenta el grado de la bodachera que se pegaba. 7 días. Y el vino era algo allá que no podía faltar. Pero cuando María, y María era amiga de la casa. No sé si a ustedes les ha pasado, a las madres que van a donde la vecina, donde la amiga, las invitan a una celebración, y si usted es muy amiga, usted termina en la cocina metida ayudando, y ayudando a servir, ¿sí? Y uno, mamá, pero déjame, yo te sirvo, ¿sí? Y es la vecina, o es la invitada, pero ya termina. María estaba igual, allá terminó metida, y estaban preocupados, se nos acabó el vino, qué pena, vamos a quedar súper mal. Y María va y se acerca a la mesa donde estaba Jesús, y Jesús estaba con sus 12 amigos. No eran paracaidistas, no eran gorreros como decimos nosotros, no estaban gorreros, los habían invitado, ¿sí? Y le dice María, oye, Jessy, se le está acabando el vino. Pues sí, no podían hablar así, ¿no? Se le está acabando el vino. Y Jesús le contestó feo. ¿A mí qué? Yo estoy acá en fiesta. No, estoy con mis amigos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Yo a los que invitan. ¿Sí? Y ella les dijo, hagan lo que Él les diga. O sea, lo obligó a hacer el primer milagro. ¿O cuándo vas a empezar? Es lo que estaba diciendo. ¿No que estuviste en el desierto? ¿Don místico? Voy a seguir aquí cómodo en la casa, pues. Esa es la cuestión. De que a veces nosotros queremos acomodarnos tranquilamente y seguir. Sí, hoy en día el turismo espiritual, es decir, así como hay pedigrí académico, hay pedigrí laboral, hoy en día hay pedigrí espiritual. Sí, a mi consulta llega mucha gente, padre, ayúdame, es que he pagado 50 terapeutas y te traen todo el portafolio espiritual de todo lo que han hecho. Es que fui a la pirámide de no sé dónde para que me activaran el chakra del dedo meñique. Y pagan millones de pesos en plata en turismo espiritual y todavía no encuentran. Y entonces, sí, claro, tiene un portafolio de terapeutas. Y entonces viene el tema, ¿qué falta para que encuentres? Porque afuera no está dentro. ¿Sí? Y es donde vienen estos reclamos de hoy. Sí, nosotros los sacerdotes, primero que todo, sí Señor, estamos al servicio. Y ahí es donde también el laico o el creyente es necesario que se empodere dentro de la iglesia, porque ustedes son más que nosotros. Y para eso es necesario tener criterio, es decir, ser adultos en la fe. Porque también tenemos que salir un poco de ese lugar de, Padre, ¿será que esto que voy a hacer está bien o está mal? Porque mientras yo tenga que hacer eso o verme sometido a esa situación, soy un niño en la fe. Yo tengo que hacerme adulto. Yo puedo sentarme con alguien a decirle, oye, ven y quiero hablar esto contigo, quiero compartir esto contigo. A ver, y para clarificar unos criterios míos frente a eso que quiero hacer. Eso es muy diferente a ver, ven y me dices si esto está bien o está mal. Y después, no, el padre me dijo que eso estaba bien. O sea, sale pagando el plato roto del otro. Siempre tenemos que buscar, es que eso es lo que hacemos, ¿no? Buscar excusas, culpables, pretextos, cómplices.
pero para no asumir nosotros la responsabilidad. Y esto desde el Antiguo Testamento ya Malaquías está diciendo, con Dios no hay simulacros. Y no es ese Dios que lo ponemos por allá, quién sabe, 3 galaxias perdido en el universo a mano derecha, y uno no sabe dónde está Dios. Y uno dirá, ¿cuándo se inventará una nave espacial para poder llegar allá? ¿Sí? No. Cuenta un relato que Dios dijo, para que el hombre me busque, me va a ubicar en un lugar donde menos se le ocurra, dentro del mismo. Porque eso implica atravesar tus miedos, tus tinieblas, tus temores, y irte a encontrar allá. Pero ahí está. Está a una intención de distancia de ti y a una acción. Si quieres. Porque esa era siempre la pregunta eterna de Jesús en los milagros. ¿Qué quieres que haga por ti? O sea, ¿tú qué quieres? ¿Sí? Porque yo puedo querer con muy buena intención muchas cosas para el otro, pero ¿las haces tú? ¿O solo se me vuelven exigencias de que el otro tiene que hacerlo y yo no? Y ahí entonces dice uno, no, pero es que Jesús era Don Jesús, ¿no? Pero el Salmo dice, Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos son soberbios, y no aspiran grandezas que superen mis alcances. O sea, yo también tengo que ser consciente hasta dónde me puedo comprometer. Tengo que tener ese conocimiento de mí mismo. ¿A qué te comprometes? Y con eso que te comprometes, ¿es desde tu esencia o es desde el ego? Porque si es desde el ego, usted dice, no, yo le construyo y resulta que se te fue la vida y no alcanzaste. Porque no dimensionamos realmente desde la esencia y decir, mira, yo realmente me puedo comprometer con esto. Eso es lo que puedo hacer. Y viene San Pablo y nos da otra caricia, porque es con amor. San Pablo ya dice, tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio, sino también nuestra propia vida, porque ustedes han llegado a ser sumamente queridos para nosotros. O sea, no solamente el mensaje, hasta la vida, como decía Jesús. Porque un buen amigo da la vida por sus amigos, se compromete. Ahí está el lado. Y dice enseguida, ¿se acuerdan, hermanos, de nuestros esfuerzos y fatigas? Pues trabajando de día y de noche, queríamos evitar ser una carga para ustedes. Es decir, que también a nosotros como sacerdotes nos está diciendo, mijitos, no se acomoden y no se dediquen solo a recibir ofrenda, también trabajen y muévanse e incomódense. Eso está diciendo San Pablo. Sean autónomos, sean adultos también como personas. Esas eran las críticas duras de Jesús también. No sean cómodos. Pero como eso es extensible al pueblo de Dios, que también somos sacerdotes, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo a nosotros como servidores en nuestro trabajo? No sea tan cómodo y no se quede sentado en su puesto de trabajo esperando que a fin de mes le paguen su sueldo. Sirva, porque para eso fue que tú elegiste una profesión. Y ojalá hagas de esa profesión tu vocación también. Pero lo que realmente vemos hoy en día son personas insatisfechas, en puestos mediocres y trabajando mediocremente para sobrevivir. Y eso debe cambiar. No es Dios el que nos va a hacer un acto de magia. Dios nos dio el poder a nosotros de transformar el mundo, de ponerle nombre a todas las criaturas, dice en el Génesis. Y eso está en nosotros. Si lo dejamos a Él actuar en nosotros. Y no ser una carga para nadie.
Dice, les hemos predicado el Evangelio. Es un llamado para todos a ser autónomos, no autosuficientes como nos lo enseña el mundo, egoístas. Yo primero, yo segundo, yo tercero, y si me acuerdo de mi hermano, no, por ahí de último. Seas autosuficiente en la manera de Dios. Es decir, seas suficiente para ti. Tú seas suficiente en tu sustento, en tu autonomía, en tus conceptos, en tus criterios. Y decidas compartir eso por generosidad con tu hermano. A la manera de Dios. Es muy diferente lo que nos llaman a decir, a hacer. No solo a decirlo, a hacerlo. Y viene el Evangelio. Jesús es precioso. Dice, los fariseos y los doctores de la ley y los escribas se han sentado en la palabra. O sea, el librito se lo saben de memoria, lo predican. En el tiempo no había versículos, les aclaro eso. Los versículos, o sea, como nosotros conocemos la Biblia hoy en día, eso se hizo después del año 325, después de cuando se organizó el canon bíblico. Ahí fue que se organizó que por capítulos y versículos. Pero en la Torá y en el Antiguo eso no estaba. Era de corrido. ¿Me hago entender? Y se lo sabían de memoria. Y lo recitaban. No era como hoy día algunos compañeros nuestros, sacerdotes y pastores. En el versículo tal, hermano, dice. ¿Sí? No era así. Antiguamente no era así. Pero ya Jesús estaba diciendo, ellos se sentaron en la palabra, se adueñaron de la palabra y decía, hagan lo que ellos dicen. O sea, obedezcan en lo que, porque ellos saben que lo que está diciendo la palabra tiene coherencia. ¿Sí? Son consejos y orientaciones coherentes, ¿sí? Para hacerlas. Pero les decía, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Sí? Es decir, te está diciendo, no te justifiques que porque tu papá golpeaba a tu mamá, tú ahora te sientes con el derecho de golpear a tu pareja. Eso es lo que está diciendo. Hagan lo que dicen, mas no hagan lo que hacen. Pero es que como mi papá lo hacía. Y en las empresas, es que el jefe lo hacía, yo le aprendí al jefe que se fue. A robar, a esconder las cuentas, a maquillarlas. Yo se lo aprendí al que se fue. Y entonces, ¿dónde está tu criterio como adulto? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu autonomía? Y tu capacidad de decidir y elegir por dónde ir. Y eso es lo que estaba diciendo Jesús. Porque dicen una cosa y hacen otra. O sea, no son eficaces. O sea, no cumplen una de las características de la voluntad de Dios. ¿Sí? Aunque hablan en el nombre de Dios. Mire cuánto sabemos de la ley. Y eso yo lo he escuchado no solo en el contexto espiritual, no solo en el contexto de los abogados, ¿sí? Porque paradójicamente se supone que una persona estudia derecho para hacer que se cumpla la ley. Pero lo paradójico es que no lo hacen así. Lo hacen para ver cómo acomodan la ley para que la persona no pague nada. Eso no es. Pero los financieros también. ¿Sí? La persona le lleva y los contadores y todos, ¿sí? O ustedes presentan el balance a la DIAN real. Porque el financiero le pregunta a uno le dice cuánto es 1 más 1 y él le dice cuánto quiere que le dé. Pues como estamos en un sistema especulativo, ¿ve? Y así nos tenemos funcionando todo. Y Dios dice, no jueguen así, jueguen derecho. Sean claros y sean concretos en lo que hacen. Sean honestos con ustedes mismos. El otro no me engaña, soy yo el que le permito al otro. Y fuera le digo, sí, lo que estás diciendo es la verdad.
analízalo, pero no hagas lo que dice. Ese es el consejo. Revisa. Los nativos americanos tienen otra metáfora, la de los mocasines. Ponte en mis zapatos un ratico y camina a ver cómo te va, y yo me pongo los tuyos. Jesús lo decía de otra forma: vayan de dos en dos, o sea, vayan, acompáñense, para que tú sepas a tu hermano qué le duele, qué le falta, para conocerte y conocer al otro, en vínculo y en relación. Ya está la cuestión. Esos son llamados muy concretos de la palabra que están ahí codificados, digo yo. Y dice, hacen fardos. ¿Saben qué es un fardo? No. ¿No? Mis señoras mayores no saben qué es un fardo. Eran paquetes de espigas o paquetes de cosas, generalmente era de madera para las fogatas y eso. Y entonces dice, hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar. Yo he visto personas en el campo cargando sus fardos de madera, o en el burrito, o sí, cargando sus ¿sí? Y aquí que está diciendo que estos señores de la ley hacen fardos y le dicen al otro, toma, cárgalo tú. Ellos los amarran y le dicen al otro, toma, échatelo tú al hombro, no me importa si puedes o no puedes, pero es lo que tienes que hacer. Y ahí está la cuestión, que a veces ponemos carga sobre nuestros hermanos más allá de la que nosotros somos capaces de llevar, en muchas formas y en muchos niveles. Es decir, empiezo por los colegios, para que aquí para todo el mundo. Le dicen, o sea, los papás a veces llegan a la casa a exigir las tareas, y el hijo de pronto le dice, oye, pero me explicas porque es que no, señor, usted para eso es que está en el colegio. Pero tú como padre sabes resolver eso que tu hijo te está preguntando. Eso que se supone que le estás pagando en el colegio para que lo aprenda a resolver, ¿tú lo sabes resolver? En las empresas contratan a las personas, se supone que deben saber tener algunos conocimientos respecto a algunos temas, pero cuando llega el momento está perdida la persona, no sabe. Y le pregunta al jefe y el jefe le dice, para eso lo contraté. Así el jefe sepa hacerlo, no le ayuda. Pero hay empresas que dentro de ciertas políticas han hecho cambios en eso. Es decir, a la persona que hace el proceso de selección como jefe en ese departamento, se le exige que debe esa persona estar en capacidad de hacer lo que su subalterno va a hacer. Él debe saberlo hacer. Si no, no tiene criterio y no tiene autoridad moral para contratar a esa persona. ¿Ven? Y eso de cierta manera va muy en coherencia con lo que nos está diciendo Jesús o Pablo en el Evangelio. Eso que le pides a tu hermano, ¿tú eres capaz de hacerlo? Como facilitador, como terapeuta, como guía espiritual, como lo que sea. ¿Tú eres capaz de hacer eso? Pues la pregunta primero es, mírate la pajita que tienes en el ojo, después dígale al otro, venga a ver, le saco la suya. O le digo cómo sacársela. O sea, tenga autoridad moral para decir lo que propone. Y dice, todo lo hacen para que la gente los vea. O sea, Jesús es... No está hablando de malo o bueno, fíjense que no ha nombrado ninguna de esas dos palabras ahí. Es tú lo que haces, para que lo haces, para que te reconozcan, para que te vean, para que te admiren, o para servir. Y luego vienen las otras recomendaciones. Ahí yo digo, estaba muy en la... O sea,
Manuel Eduardo Carreño todavía no existía, de la urbanidad de Carreño. Yo a veces digo, es tatarabuelo de mi... tatarabuelo por allá, porque me tocó aprenderla en el colegio. Del deber ser en la mesa, del deber ser en las visitas, del deber ser en, hasta para entrar al baño, había un deber ser. De los buenos modales en el inodoro. O sea... Pero acá viene y dice, no ocupen los primeros asientos, ni los asientos de honor. No se las den. Es preferible que alguien, la persona que te invitó te diga, no, oye, yo te reservé asiento allá. Y tú digas, gracias. Hay unas recomendaciones ahí, diríamos de urbanidad espiritual, si lo queremos ver de esa manera, de cívica espiritual con nuestros hermanos. O sea, eviten que la gente los esté saludando y les esté echando, y ay, mire que el padre, y mire que doña no sé qué, y mire por la calle, ¿no? Eviten eso, dice ahí. Que no los llamen maestros, que maestro solo es uno. Y me voy más para adentro. Dice, el maestro es solo uno, Cristo, ¿cierto? Y entonces, si el maestro es solo Cristo, ¿dónde está Cristo en ti? Porque ese es tu maestro interior. Pero eso es mejor pagar 7 millones para ir a la pirámide de no sé dónde. A ver si llega un rayo de luz y me pega una electrocutada espiritual. A decir, el camino es aquí para adentro. A encontrar mi verdad ahí. Porque Cristo fue radical. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero si Cristo está en ti, entonces ¿por dónde vas a caminar? ¿Por dónde vas a vivir? ¿Y cuál va a ser tu vida? La tuya. Aquí en ti. Y siéntanse hermanos de todos. Porque dice, como hay un solo maestro, los otros somos hermanos. Y a ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque Padre solo hay uno y está en los cielos. Y entonces él dirá, uy, entonces ¿cómo te digo? ¿Sí, cómo te digo a ti? ¿Eh? ¿Cómo le dices a tu papá? Papi, ¿sí o no? Puros. Ya, solucionado. Pero cuando te refieras, ahí lo que está diciendo es, reconoce también a quien le dices Padre. Pero reconoce como hijo quién es tu Padre. Porque si estamos cultivando todo un sistema de valores espirituales, viene la misma frase de Jesús que le decía a Felipe hace unos evangelios, unos domingos atrás. Felipe, 3 años conmigo, hermano, y usted todavía no quiere ver a mi papá. Porque Felipe le decía, maestro, muéstranos al Padre. Y Jesús le decía, 3 años conmigo y todavía no lo has visto. El que me ve a mí, ve a mi Padre. El que te ve a ti, ¿a quién ves? A tu papá. Y si adicional a eso son mis valores espirituales lo que estoy cultivando, pues tienen que ver a Dios en mí, no a otra cosa. Y no se dejen llamar guías, porque el único guía es Cristo, lo que les estaba diciendo. Y si Cristo está en mí, ¿quién es mi guía espiritual? Cristo en mí. Cristo en mí. Entonces termino con la frase la más concreta.
El que se enaltece será humillado. El que se enaltece, o sea, el que se las cree, el que se enorgullece, o sea, el sagrado pavo real, ¿sí? Y el que se humilla, pero cuando hablamos de humillación, humillación no es esa actitud que tenemos a veces hacia nuestros hermanos, de tratarlos mal. Ser sencillo. Y es muy diferente. Y tampoco es cambiar la estrategia, ¿no? Entonces va a ser psicología inversa, como dicen ahora. Cuando me invitan, entonces me siento en la puerta para que el amigo venga y diga, no, pásate allá al comedor. A la víctima. Porque es que para todos somos divinos. Sí, la víctima. Dejemos de jugar a la víctima. Ay, pobre de mí, ay, pobrecito, ay, pobre de mí. ¿Sí? Para que te digan, ay, ven, y te den apapuches. Es que la gente manipula, cambia Por eso te digo, las situaciones. esa es la cuestión. Acá nos están diciendo, sé de una sola pieza. Transparente. Transparente. Lo que nos están diciendo. No vendamos falsas imágenes. Que quien te vea, vea lo que eres. Entonces, dejo estas inquietudes empezando por mí, porque el que habla es el que más tiene que escucharse lo que dice. Ese es el criterio de Jesús. Entonces, que esta palabra se haga vida en nosotros, que estas invitaciones, estos jaloncitos de orejas espirituales, no se queden acá, no se queden en internet, que los hagamos vida en el mundo. Dios les bendiga. Amén. Amén.